Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. En esta noche vamos a hablar algunos puntos sobre las señales de la venida de Cristo. Vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das para poder disertar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos y enseñarnos la lección de esta noche. Favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le voy a leer algunas citas acerca de los falsos profetas, falsos maestros que existirían en estos últimos días, cuando Cristo ya está a las puertas de su segunda venida. Para ello vamos a leer algunas citas inspiradas del libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo 69 titulado En el Monte de los Olivos. Pero no vamos a leer todo. Vamos a leer lo más resaltante, ¿ya? Dice aquí, volviéndose a los discípulos, Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén, que fue en el año 70, aparecieron muchos falsos mesías. Pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Luego, el lenguaje inequívoco, nuestro Señor habla de su segunda venida y anuncia los peligros que iban a preceder a su advenimiento al mundo. Si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a sus discípulos. ¿No oímos el clamor, he aquí en el desierto está? ¿No han ido millares al desierto esperando hallar a Cristo? Y de los miles de reuniones donde los hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados, ¿no se oye ahora la invitación, he aquí en las cámaras está? Tal es la pretensión que el espiritismo expresa. El espiritismo, este es un tema espiritista de los falsos maestros que predicen fecha y lugares de la venida de Cristo. Pero, ¿qué dice Cristo? No creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. El Salvador dio señales de su venida y aún más que eso, fijó el tiempo en que la primera de estas señales iba a aparecer. Nuestro Señor Jesús fijó el tiempo, pero no fijó un año o una fecha. Vamos a ver, ¿qué dice la pluma inspirada? ¿Qué tipo de tiempo fijó nuestro Señor Jesús como señales de su venida? Así dice. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, o sea, de las persecuciones de los 1260 años, que terminó en 1798 con la herida mortal que recibió el papado, dice: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Pues estas señales se cumplieron, ¿ya? Por el siglo XIX. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo al otro. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo y dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Entonces, si ya sucedieron estas señales en el siglo XIX, ¿ya? Entonces sabemos que la venida de Cristo está a las puertas. Y ese es el tipo de fijación de tiempo que Cristo dejó, tal como hemos leído aquí en la pluma inspirada. Dice aquí: Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales: no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mis palabras no pasarán. Interesante. Aquí, lo más importante, el punto central. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer. La palabra dar a conocer quiere decir que Cristo sí lo sabe. ¿Ya? Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, entonces ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Para eso ha dado Jesús las señales que acabamos de leer. Y hay más señales que están descritos en Mateo, todo el capítulo 24, en Marcos, todo el capítulo 13, y en el libro de San Lucas, todo el capítulo 21. Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro. ¡Qué tremendo! La pluma inspirada dice que hay personas, tanto dentro del pueblo de Dios como fuera del pueblo de Dios, que establecen, ¿qué cosa? El mapa del futuro. Son muy fervientes. En este caso hacen la cronología de los 6.000 años, la cronología de los 4.000 años, desde la creación hasta la venida de Cristo, hasta el nacimiento de Cristo. Y hacen unos cálculos que la palabra de Dios no autoriza al hombre ejecutar eso para fijar un día o un año del regreso de Cristo. Y acá la pluma inspirada lo dice claramente. Pero ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo?
Pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. Que se aparten. Es la orden de Dios. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Punto y se acabó. Es bien claro nuestro Señor. ¿Por qué al hombre le gusta inquirir, escudriñar, darle vueltas a lo que Dios no ha revelado? Dice que son muy fervientes. Bien claramente dice, y lo voy a repetir para que se meta aquí en nuestra cabeza, esta comprensión de lectura, ¿ya? Explicó Cristo, ¿ya? Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Aquí, si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Tantos versículos que hay en la palabra de Dios que tenemos que velar y orar, velar y orar, velar y orar, velar y orar, y estar atento a las señales que el Señor nos ha dado. Pero nosotros queremos más. Como siempre, el hombre no se contenta lo que Dios nos revela. No somos humildes. Queremos meternos como Lucifer. Quería meterse en las cosas secretas de Dios. No se contentaba con lo que Dios había revelado. Entonces, hace lo mismo en los espíritus curiosos de las personas, ¿ya? Para tratar de indagar lo que Dios no ha revelado. Es lo mismo que sucedió en el principio, cuando Adán y Eva fueron creados. Bien claramente dice la palabra de Dios que Dios había prohibido que no comiesen del fruto del árbol prohibido, del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Los había vedado. Tenían todos los árboles de todo el mundo, de todos los frutos podían comer, pero solo un árbol les había prohibido. Pero la curiosa Eva, no contentándose con lo que Dios le había provisto, ¿no? Quiso conocer más cosas, quiso ser como Dios. Satanás lo invitó ¿a qué? A que comiese del fruto prohibido, engañándolo de que Dios no lo había prohibido, sino que sabe él que del día que él comiese seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, quiere decir que si comieses de ese fruto prohibido, tu conocimiento y tu sabiduría aumentaría. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que entró en este mundo? La miseria, el pecado. Lo mismo ahora también. La prohibición que Dios ha dado al hombre de no estar indagando, haciendo cronologías para saber qué mes, qué año va a venir por segunda vez. Estamos jugando con el fruto prohibido que Dios ha ordenado que no toquemos. Porque vamos a morir. Porque vamos a depender de una fecha o de un año para recién prepararnos poco tiempo antes de ese año supuesto que Cristo va a venir por segunda vez. Y no aprendemos a vivir cada día en relación con Jesús. Queremos todo fácil, queremos todo servido. Bien, ahora vamos a pasar a esta publicación que hice de mi página, que es importante, porque esto no queda ahí. Vamos a ver, analizar Mateo 24:36. Aquí está lo que hoy día publiqué. Dije así: pienso que si Mateo 24:36 dice el día y la hora nadie sabe, quiere decir también que cualquier cronología de 6,000 años que hizo el hombre no son exactos. Por eso Dios dice, nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe. Vamos a leer justamente el comentario.
Esta consulta lo hice por inteligencia artificial, que a veces tiene una mentalidad teológica, pero miren lo que dice. Excelente interpretación. Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este versículo enfatiza la soberanía de Dios y la limitación del conocimiento humano al decir nadie sabe el día y la hora. Jesús está destacando que la cronología exacta de los eventos futuros está solo en las manos de Dios. 2. Los seres humanos, incluyendo los líderes religiosos y los expertos, no pueden predecir con certeza el momento exacto de los eventos futuros. 3. La fecha y la hora, también podría ser el año, igualito, del regreso de Jesucristo, así como otros eventos significativos, están bajo el control exclusivo de Dios. En este sentido, tu conclusión es correcta. Cualquier cronología de 6.000 años creada por el hombre no puede ser exacta, ya que solo Dios conoce el momento preciso de los eventos futuros. Este versículo también nos recuerda que la fe y la confianza en Dios son más importantes que la precisión cronológica. 2. Debemos enfocarnos en vivir una vida piadosa y obediente, en lugar de tratar de predecir fechas y horas. 3. La soberanía de Dios es absoluta y su plan se cumplirá a su debido tiempo. Otros versículos que apoyan esta interpretación incluye en 1 Tesalonicenses 5:2, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. 2 de Pedro 3:10, pero vendrá el día del Señor como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Apocalipsis 3:3, recuerda por tanto cómo recibiste y oíste, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. Se nos ordena, Cristo nos aconseja que debemos velar, ¿ya? Debemos velar constantemente para saber los señales de los tiempos y siempre estar en una actitud expectante ante las señales que hay. En resumen, tu interpretación es correcta. Mateo 24:36 nos recuerda que solo Dios conoce el momento exacto de los eventos futuros y que cualquier cronología humana es limitada y potencialmente errónea. ¿Qué les parece? Tengo otro aquí que publiqué hoy día en Facebook. Pienso que Mateo 24:26 es el cumplimiento en las personas que predicen y anuncian el año de la venida de Cristo y el fin del mundo. Vamos a ver qué dice Mateo 24:26. Vamos a ver la respuesta que dio inteligencia artificial. Exactamente dice, exactamente. Mateo 24:26 dice, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Eso dice Mateo 24:26. Dice aquí el comentario, este versículo se refiere a la segunda venida de Cristo y advierte sobre los falsos profetas y líderes religiosos que intentarán engañar a los creyentes con predicciones y fechas específicas sobre el fin del mundo o la segunda venida de Cristo. En el contexto de Mateo 24, Jesús está hablando sobre los signos de los tiempos y la segunda venida. En los versículos del 23 al 25, Jesús advierte sobre los falsos mesías y falsos profetas que surgirán y engañarán a muchos. A ver, vamos a leer Mateo 24, 23 al 25. Para que quede claro, ¿eh? Dice así. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales,
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O mirad, está ahí en las conferencias del gran engaño, que hay 32 conferencias, hay fechas sobre el retorno de Cristo, no lo creáis. Ya saben a quién me refiero. A Víctor Sanvicens. También me refiero también a Yapshet Nuneretz, que dice ser el profeta de las fechas, que está fijando la venida de Cristo para el año 2030. Y Víctor Sanvicens, con sus 32 conferencias que están prácticamente con base de arena movediza, prediciendo que Jesús va a venir el año 2031. Pues a eso el versículo 26 justamente profetizó contra estas personas que surgirían antes de la segunda venida de Cristo. Lo voy a repetir para que se les grabe bien. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Lo voy a hacer si fuera estos tiempos, ¿no? Así que si os dijeren, mirad, está ahí en la página del Gran Engaño, las 32 conferencias, que dice, no salgáis, o mirad, está ahí en internet, no lo creáis, bien claramente, ¿ya? Muy bien, Jesús advierte sobre los falsos mesías y falsos profetas que surgirán y engañarán a muchos. El versículo 26 específicamente se refiere a aquellos que intentarán predecir la fecha y el lugar exacto de la segunda venida de Cristo. Jesús está diciendo que no debemos creer en esas predicciones ni seguir a aquellos que las hacen. Este versículo se relaciona con otros pasajes bíblicos que advierten sobre la futilidad de intentar predecir la fecha del fin del mundo o la segunda venida de Cristo, como Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán de repente la ruina sobre ellos. ¿Por qué van a decir paz y seguridad? Porque no han estudiado y ni se han fijado en las señales de los tiempos que Jesús ha dicho en Mateo 24. Por eso que para ellos va a ser como ladrón en la noche. Pero dice bien claro también Primera de Tesalonicenses, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os venga como ladrón. ¿Entienden? Apocalipsis 3:3. Recuerda por tanto cómo recibiste y oíste y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. Tenemos que velar. En resumen, Mateo 24:26 es una advertencia contra aquellos que intentan predecir la fecha y el lugar exacto de la segunda venida de Cristo. Y nos recuerda que solo Dios conoce el momento exacto de su regreso. Así que ya sabemos, muchachos, hermanos, amigos, bien claro está la palabra de Dios. Y miren, hay que tener mucho cuidado. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, bien claro nos dice. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, aumentare a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Tenemos que tener cuidado de no aumentar ni añadir lo que Dios nunca dijo, ¿ya? Fijando fechas o años de la segunda venida de Cristo, porque si no nos caerán las plagas. Y este versículo es para los últimos días, porque las plagas van a caer justamente en el último año de la historia de este mundo, las 7 plagas, ¿ya? Entonces estas plagas van a ser para las personas que actualmente existen, ¿ya? Para las personas que y que van a vivir, sea malo o sea bueno, hasta la segunda venida de Cristo, ¿ya? Entonces esta profecía es la última profecía que se va a cumplir. Para aquellos que ahora están fijando años, que están aumentando a la palabra de Dios y enseñando, engañando
Las 7 plagas han sido advertidos acá. Las 7 plagas van a caer sobre ellos. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué significa quitar? Quitar, no considerar un contexto de un texto, no considerarlo, omitirlo o taparse con un ojo el versículo o el texto el contexto que no le conviene y solamente mirar con un solo ojo el texto, manipulándolo lo que le conviene y así engañar, utilizando otros textos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces este es el tema que he querido presentarlo para que estemos muy atentos y no nos dejemos engañar, ¿ya? Vamos a culminar con una oración. Querido Padre Dios, gracias, Señor, por este estudio que hemos tenido. Ayúdanos, Señor, a estar muy apercibidos con tantos engaños que están habiendo. Ayúdanos, Señor, a estar atento a las señales. Nos has dado las señales, que es la marca de la bestia, la instauración de la ley dominical en Estados Unidos. Cuando suceda eso, sabremos que el tiempo del fin está cerca. Ayúdanos, Señor, a estar a la expectativa de todas las señales astronómicas, físicas, sociales y políticas que están sucediendo en el mundo para estar apercibidos. Favores que te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Un saludo, un abrazo a todos, que Dios lo bendiga. Muy buenas noches.